Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, entonces el tema que nos toca tratar ahora es sobre la humanidad de Cristo. La verdad es que el mismo autor lo dice y es evidente, el tema de la humanidad de Cristo no ha sido tan complicado como en el de la divinidad. Tratar de argumentar y sostener que Jesucristo es Dios ha sido bastante más problemático, ha habido más problemas, más complejidades sobre ese asunto que sobre el tema de considerar que Jesucristo era un ser humano. En este sentido, no ha habido mayores inconvenientes, pero sí han habido dos desviaciones que son necesarias de revisar por la influencia que puede tener incluso en nuestros tiempos actuales. Vamos viendo, el autor entonces empieza hablándonos sobre la importancia de esta doctrina. Es importante básicamente por dos elementos. Primeramente, por la validez de la obra de Cristo, depende de la realidad de su humanidad. Es decir, si Jesucristo no fue un ser humano, la salvación corre peligro. Miren cómo se van relacionando. Recuerden que cuando hablamos sobre el método teológico, yo les decía que con Anselmo de Canterbury se habían dividido la cristología y la soteriología, de tal manera que a ratos se habla solamente de la soteriología y del otro lado solo se habla de la cristología. Pero conforme vamos reflexionando y vamos profundizando, nos vamos dando cuenta de que estos dos elementos no pueden separarse. La cristología depende de la soteriología y la soteriología no puede darse, o más bien dicho, la salvación no puede darse si no es claro cuál fue el agente de nuestra salvación y de quién era el que nos salvó, depende también del tipo de salvación que logró para nosotros. Si Jesucristo fue solamente un ser humano, pues entonces su salvación no puede ser sobrenatural, no puede ser trascendental, no puedes llegar hasta lo más hondo de la existencia humana. Simplemente sería como una especie de ejemplo a seguir, donde tal vez algunos lo sigan, otros no lo sigan, pero de ahí no pasa. Si Jesucristo solamente fuese Dios, pero no tuviese ningún aspecto humano, entonces no tendría cómo relacionarse o vincularse con nosotros. Y de ese modo también no tendría cómo poder darnos la salvación que necesitamos. E incluso lo que dice en la segunda parte de este punto, no podría darse un proceso de intercesión. ¿Cómo Jesucristo podría interceder por nosotros si no conoce nuestras aflicciones, no conoce nuestras tentaciones? Entonces, es necesario, así como la divinidad, también la humanidad de Cristo. Y por esa razón, pues, se conectan. Y ahí puse, aunque no la menciona Erickson, puse la frase que yo les había mencionado el día de ayer, de los padres capadocios, que son Basilio el Grande, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Ahora sí ya me acordé de los tres. Ellos tres, un grupo muy importante para el desarrollo de la doctrina de la Trinidad y para la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, ellos llegaron a este ¿cómo decirlo? Como emblema, como portaestandarte, que es esta frase: lo que no fue asumido, no fue salvado. Tiene que Jesucristo asumir la carne o la humanidad, la materialidad del ser humano, pero también tiene que asumir la espiritualidad, el alma del ser humano. Si solamente asume una parte, pues la otra parte no es salvada. Entonces, ese es el punto clave y por esa razón es tan importante que nosotros comprendamos que Jesucristo era perfectamente Dios, porque si no era perfectamente Dios, no tenía poder para salvarnos, y era perfectamente hombre, porque si no lo era, no podía salvarnos perfectamente. Si era solamente un 50% hombre, solamente podía salvar la mitad del ser humano. Si era un 70% hombre, entonces solamente el 70% de la humanidad podía ser salvo. Entonces, a eso van los que desarrollaron la cristología cuando llegan a la conclusión de que Jesucristo tiene que ser 100% ser humano, o para ser más exactamente, como dice el Concilio de Calcedonia, tiene que ser perfectamente humano. Entonces, por esa razón es importante estas doctrinas. Va entonces el autor y nosotros también a revisar lo que son las evidencias bíblicas de la humanidad de Cristo, y nosotros encontramos bastantes ejemplos. Entre los ejemplos que nosotros podemos encontrar, primeramente está en el nacimiento, que es natural. Tal vez ustedes dirán, no, pero la concepción no fue natural. En efecto, nosotros sabemos que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero
Cuando ya vamos a lo que es el nacimiento como tal, después de los 9 meses de gestación, nosotros vemos que Jesucristo tiene un alumbramiento como cualquier niño de este planeta. Entonces, en ese sentido, su nacimiento, a partir de su nacimiento mismo, nosotros ya vemos que se desarrolla de una manera completamente humana. De igual manera, nosotros vamos a encontrar en varios textos que nos hablan de que Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, se fatigó como cualquier otro ser humano. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo algunos de estos textos. Mateo capítulo 4, en el verso 2, nosotros encontramos lo siguiente. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces es evidente que se trata de una característica humana. Si nosotros vemos Juan 19, 28, nos dice: después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Está cumpliendo con una profecía, pero en esencia está mostrando también su humanidad. Jesucristo tenía sed como cualquier ser humano. Se fatigaba en Juan 4:6, me parece que estoy bien ahí, no estoy seguro. 4:6. Sí, allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Entonces ustedes pueden ver que Jesucristo tenía las mismas condiciones físicas que cualquiera de nosotros. Y eso también va a servir para la indignación que más adelante va a sentir cuando, por ejemplo, los discípulos se quedan dormidos. ¿Por qué Jesucristo se indigna con ellos? Porque tiene la misma condición física que ellos, así que tiene la misma, ¿cómo decirlo?, el mismo soporte como para poder mantenerse despierto que ellos. Sin embargo, ellos se quedaron dormidos y por eso les reclama. Él está despierto, ellos también deberían mantenerse despiertos junto con él en la oración. Otra de las características que nosotros vemos que se evidencia en Jesucristo es que sufrió la muerte como todo ser humano. No vemos nosotros que Jesucristo se haya saltado la muerte. Murió y al tercer día resucitó. Que haya resucitado es diferente, pero no dice que se haya saltado la muerte. Entonces, ahí nosotros tenemos otra evidencia de su humanidad. También nos dice que sus discípulos describen su humanidad, por ejemplo, en primera de Juan 1:1, perdón. Y ese texto, como les decía, me parece que ayer, no estoy seguro, ese texto es clave, porque ese es uno de los textos que se usa o que se usó contra los docetistas en los tiempos del Nuevo Testamento. Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y ahí viene la clave, y palparon nuestras manos, con referencia a la palabra de vida. Ahí comienza el autor a explicar, pero ese énfasis que pone en palparon nuestras manos tiene que ver con la respuesta o refutación a lo que era ya los inicios de esta herejía llamada docetismo. En los tiempos del Nuevo Testamento no podríamos decir que había ya docetismo, pero sí había una cierta influencia que es el inicio de este docetismo, que se solía llamar el gnosticismo. Más adelante voy a explicarles un poco mejor la relación entre el docetismo y el gnosticismo, pero básicamente negaban la humanidad de Cristo. Y este texto, primera de Juan 1:1, trata de demostrar que Jesucristo fue humano y por eso palpamos a Cristo. Esa es una evidencia de su humanidad. Otro ejemplo, nosotros lo tenemos en que Jesús manifestó una serie de emociones humanas como la compasión, la alegría o el disgusto. Entonces, por ejemplo, Mateo 9:36, nosotros encontramos lo siguiente. Llora también, pastor, lloró. ¿Perdón? También lloró. Así es. Justamente ahí vamos a estar viéndolo. Mateo 9:36, veamos lo que dice. Dice: al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces ahí vemos
una emoción que, claro, también puede ser considerada como una emoción que Dios puede sentir. Entonces, por ahí podría haber un cierto cuestionamiento, pero podemos ver las otras. Juan 15:11. Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Jesucristo también sentía alegría. Si acaso no es que sea algo diferente, ¿no? En algún momento alguien le escuchaba decir que el gozo es cristiano y la alegría es del mundo. No, no. Bíblicamente estamos hablando de lo mismo, son sinónimos básicamente. Entonces Jesucristo tenía esta alegría en su corazón. Pero también vemos que Jesucristo manifestó disgusto en Marcos 10:14. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Ustedes pueden ver que Jesucristo también se indigna, se disgusta, se molesta. Es parte de ser humano el enojarse, y bíblicamente no es pecado enojarse. Pablo dice que es pecado cuando actuamos de mala manera con nuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Otra manifestación de la humanidad de Cristo la encontramos en que Jesús manifiesta admiración, angustia y tristeza. Veamos la admiración en Lucas capítulo 7, verso 9. Dice, cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y le dijo, quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ahora, noten un punto aquí que es importante. Tal vez cuando hablamos del gozo o cuando hablamos de la compasión, podríamos decir que son características que también Dios en su divinidad puede sentir. Son atributos. De hecho, la compasión es uno de los atributos de Dios. Entonces, en ese sentido podríamos decir, no es una característica exclusivamente humana, pero la admiración, esa sí sería una característica exclusivamente humana. ¿Por qué razón? Porque la admiración implica sorpresa, implica que no conocía algo y se sorprendió cuando se encontró con lo que no se esperaba. Eso no puede darse en Dios porque Dios lo conoce todo. Y en cambio en Jesucristo, como ser humano, vemos que Él siente admiración, es justamente el producto de la sorpresa que Él siente al ver un centurión romano que tiene una fe más grande que la de los israelitas. Entonces, ahí se puede ver una característica netamente humana en Jesucristo. Vemos el tema de la angustia en Lucas 12:50. Dice así, hay un bautismo que debo recibir y cómo me angustio esperando que se cumpla. La angustia también es parte del ser humano. Dios, que es eterno, no siente angustia, porque la angustia tiene que ver con el tiempo, con el paso del tiempo y con la espera de algo específico. Como para Dios no hay tiempo, sino que el tiempo está en las manos de Dios, entonces para Él la angustia no es algo que Él pueda sentir, pero en cuanto ser humano, Jesucristo sintió angustia. Y Lucas 11:35, Juan 11:35 que nos mencionó nuestro hermano es justamente el tema de la tristeza. Dice, y Jesús lloró. Entonces ahí tenemos nosotros algo que tampoco podríamos ver en Dios directamente, en su divinidad, a Dios llorando, pero que sí se da en Jesucristo, en su naturaleza humana. También nosotros vemos que se expresa un amplio conocimiento de muchas cosas, pero que asimismo se ve un desconocimiento de otras. Veamos el caso del conocimiento que Jesús tiene, Juan 2:25. Dice, mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Nosotros podemos ver ahí la evidencia de que Jesús tenía un conocimiento profundo y más amplio que cualquier ser humano. Esa sería una característica de su divinidad.
Pero miren lo que pasa en Marcos capítulo 9, verso 21. Dice, Jesús le preguntó al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el Padre le respondió, desde que era niño. Noten que Jesús hace una pregunta. Y por el contexto se nota que no es que está haciendo la pregunta solamente para ver si le encuentran una mentira o algo por el estilo, como en el caso de la mujer, la mujer samaritana, cuando le dice, ve y trae a tu marido. Y le dice, no tengo marido, ¿verdad has dicho? Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, en ese caso, conocía las circunstancias. Pero en este caso se nota que Jesús no conoce las circunstancias y le pregunta al padre de familia para poder desarrollar una mejor sanidad del niño que está en ese momento en esta situación difícil. Marcos 13:32 también podemos ver. Dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Nos habla también de otro conocimiento que está vedado para Jesucristo en tanto ser humano. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí se puede manifestar que Jesucristo tenía ciertos conocimientos que le eran dados y otros que no. Más adelante, cuando hablemos sobre lo que implica la encarnación, nosotros vamos a ver que estamos hablando de una autolimitación de parte de Dios al encarnarse. Eso es lo que representa esta encarnación. Y en ese autolimitarse significa que en el conocimiento no iba a ser omnisciente como lo es cuando está en su divinidad, sino que su conocimiento se iba a limitar. Él mismo se iba a limitar en sus conocimientos para poder vivir lo que es el ser humano. Entonces, eso ya lo estaremos viendo más adelante. Pero ahí nosotros tenemos entonces algunas de las características que nos evidencian que Jesucristo era un ser humano. Otra evidencia más que nosotros podemos ver de la humanidad de Cristo es que el texto bíblico lo repite, diríamos nosotros hoy en día, como disco rayado. En 1 de Timoteo 3:16 nosotros encontramos esa frase. Dice, indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne. No sigo leyendo, el resto es importante, pero acá lo que nos interesa es el tema de la humanidad de Cristo. Jesús está mostrándose como quien fue manifestado en carne. Está hablándonos de su humanidad. Juan 1:14 de igual manera nos hace referencia a este tema. Dice así, y la palabra, o el verbo, como dice en la Reina Valera del 60, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. Jesucristo es el verbo que se ha hecho carne. De igual manera, 1 de Juan 4:2 nos dice lo siguiente. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si es que la persona no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice el autor, esa persona no es de Dios. Otra vez nos está mostrando que 1 de Juan fue un texto que fue pensado contra el gnosticismo, que es la base de lo que más adelante se va a convertir en el docetismo. Entonces, por esa razón hace este énfasis tan fuerte en que Jesús ha venido en carne. Y el testimonio del Espíritu Santo nos dice que Jesús ha venido en carne. Es lo que está diciendo 1 de Juan 4:2. Y finalmente, en Gálatas 4:4, nosotros encontramos que nos dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley. Nos habla de características humanas, como es el hecho de haber nacido de una mujer. Y nacido bajo la ley, ese es un tema que en ese momento está analizando y argumentando el apóstol Pablo para mostrarnos referente a
la procedencia de Jesucristo. Pero en nuestro caso, como lo que nos interesa es la humanidad de Cristo, la primera frase es la que nos interesa. Nació de mujer. Entonces, todos estos textos nos hablan de la humanidad de Cristo. ¿Dudas hasta ahí o preguntas? Bien demostrado que era humano. Aló, sí, tengo una pregunta, pastor. Adelante. Estamos hablando de la humanidad de Cristo, ¿no? Y estaba usted Correcto. manifestando, y usted estaba manifestando de que él tenía también ciertas cualidades de la divinidad, pero que no le era dado toda la manifestación de la divinidad. La cuestión aquí es que él estaba facultado para usar en determinado momento esa divinidad como Dios mismo, o cómo funcionaba en ese momento, por ejemplo, cuando se encuentra con uno de los discípulos, a uno que lo había visto antes, dice, porque me has visto, cree, pero yo ya te había visto antes. ¿Cómo es que se llama el nombre de este? Bueno, en donde él muestra las cualidades, por ejemplo, del ser divino, pero ¿cómo es que se manifiesta eso? Un momento usted acaba de escuchar las limitaciones que él tenía, pero que le era dado ciertas limitaciones también como divino. Eso no comprendo. A ver, la encarnación tiene que ver, ojo con la palabra que uso, no estoy diciendo limitar, estoy usando autolimitación, que es diferente. Si solamente usásemos la palabra limitar, estaríamos diciendo que alguien le limitó, lo cual significa que alguien es superior a él. Pero si usamos la palabra autolimitación, estamos diciendo que él mismo, por su propia voluntad, decidió limitar su poder. De tal manera que, si bien podía usar todo su poder aquí en la tierra mientras era humano, él no lo hizo. Limitó su conocimiento, limitó su poder para destruir al planeta, por decirlo así, limitó todo lo que él consideró adecuado para poder ser un ser humano como nosotros. Entonces, por esa razón también podemos ver que se fatigaba. Si fuese un ser exclusivamente divino, no se hubiese fatigado. Si hubiese sido un ser exclusivamente divino, no se hubiese angustiado. Porque la angustia es, en cierto modo, un no saber lo que va a ser el futuro. Y ahí se ve evidencia que Jesucristo también se había limitado en eso, ¿no? Nosotros vemos también el tema del sufrimiento que Jesucristo tuvo. No hubiese sentido sufrimiento si era completamente divino, pero él sintió el sufrimiento. Entonces, todos estos son ejemplos de que Jesucristo se autolimitó. Como les digo, más adelante ya nos toca tratar ese tema, ya lo estaremos viendo un poco más ampliamente. ¿Alguna otra inquietud sobre este tema? Tengo una inquietudota. A ver, inquiétenos entonces. Inquietoso ha sido por lo que veo. Entonces, en el momento en el que Cristo murió, ¿qué es la muerte en sí para él? Amplíe su pregunta porque me late que por ahí está con algo que quiere decirnos. Como con algo así. No, o sea, es que hasta donde yo tengo comprendido, muerte es estar apartado de Dios. Entonces, ¿cómo se autoapartó? A ver, o sea, el término muerte, porque ya conocemos qué pasa después de la muerte, pues, ¿no? El o sea, tema ya de la sabiendo muerte, ese previo conocimiento, ¿qué sucedió ahí? Perdón, Se apagó no te la escucho bien. llama, se volvió a prender, más o menos. Se me queda la señal, no te escucho bien. O sea, no, sino que para que llegue mejor la señal, quite la cámara. O sea, me refiero a que, ¿cómo fue eso de la muerte? Porque yo tengo entendido que la muerte es estar separado de Dios, ¿no? ¿Ya? Y salir del cuerpo, como dicen. Ahora, ¿cómo se autoseparó sería la palabra? ¿Cómo él vivió la muerte? ¿Cómo la sufrió? ¿Me entiendes? Porque el dolor sí está... Bastante complejo es ese tema.
Esa pregunta fuerte que pego. Ya no pregunto ya. Sí, es un tema complejo porque, te lo digo así, depende de la doctrina que manejes. Seguramente ustedes habrán oído el credo de la iglesia. ¿Qué es lo que dice el credo de la iglesia? Que creo en Jesucristo nuestro Señor. Al final dice que fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Y qué viene después? Descendió a los infiernos. Esa es parte de la doctrina que comparten muchas iglesias. Son mayormente algunas pocas iglesias evangélicas las que no aceptan esa doctrina. Y entre esas iglesias está la Alianza Cristiana y Misionera, que no cree en el descenso a los infiernos. El texto de Erickson tampoco cree en el descenso a los infiernos. Lo que se entiende como la muerte en esa doctrina es justamente que Jesucristo, al fallecer como todo ser humano, fue al lugar de los muertos. Y en el lugar de los muertos predicó a los espíritus encarcelados. Ojo que estoy usando una frase de segunda de Pedro, que dice que Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, en base a eso, las iglesias que creen en el descenso a los infiernos, pues consideran que Jesucristo al morir, pues experimentó no solamente la muerte, sino también el descenso al Hades. Y ahí es donde venció al Hades en su propio terreno. O sea, le metió goleada en su propio estadio, básicamente. Y luego resucitó, es decir, volvió a la vida. Esa es la doctrina que, como te digo, una buena cantidad de iglesias comparte. La otra propuesta es que la muerte tiene que ser entendida en primer lugar como un aspecto primero físico o biológico, básicamente, es decir, la cesación de los signos vitales. En ese sentido tendría que ser visto. Y el tema del alejamiento, de la separación de Dios, sería una manera de expresar lo que es la angustia, la separación, ¿cómo es esto? La consecuencia del pecado. Entonces, Jesucristo sufre ese dolor, esa angustia, por cuanto Él asume sobre sí nuestros pecados. Entonces, como el pecado está aparte de Dios y Dios no puede estar cerca del pecado, y Jesucristo, como dice Pablo, se hizo pecado por amor a nosotros, entonces Jesucristo prácticamente se distancia de Dios Padre y sufre esa angustia en sí mismo. Entonces, esa es la explicación básicamente desde la perspectiva más de la línea de la alianza. Entonces, más adelante tenemos que tratar también ese tema, que es otro tema importante y crucial. Y veo que ustedes están con todas las ganas de avanzar rápido, por lo que veo. El hermano Abraham nos pide que ya hablemos sobre el tema de la encarnación, y nuestro hermano Marcelo nos pide que ya hablemos rápido sobre el tema del descenso a los infiernos. Entonces, con calma, mis hermanos. Tenme paciencia y te lo pagaré todo. Te mando una pregunta. Adelante. Para todo el tiempo, pastor. Dígame, mi hermana. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice la palabra que descendió al infierno y para ir ahí predicarles a los que se habían perdido, los que no habían creído, los primeros habitantes. Mi pregunta es esta. ¿Fue mismo al infierno o no fue Jesús cuando murió? A ver, no digo que quieren ustedes avanzar rápido. Como le digo, o sea, depende de la iglesia. La iglesia Alianza cree que no fue a los infiernos. Los No que fue. creen que fue a los infiernos, o sea, la principal representante de esta línea de pensamiento es la iglesia católica. Pero hay iglesias protestantes que también creen en el descenso a los infiernos. ¿Cuál es el fundamento para este descenso a los infiernos? Primero, el texto de segunda de Pedro, donde dice que descendió, ¿cómo es esto? Que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así es como dice. Y entonces, en base a eso, se asume, y las iglesias que están de acuerdo con esta doctrina, dicen que ahí está la evidencia de que Jesucristo descendió a los infiernos. Ahora, otra evidencia es, según los que creen en esta doctrina, está en Apocalipsis capítulo 1,
cuando dice Jesucristo, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Entonces se considera ese texto como una evidencia de que Jesucristo fue allá y le arrebató al Hades y a la muerte, le arrebató las llaves. El Hades es otra forma también de hablar sobre el infierno. Entonces, esos dos textos fundamentalmente son los que se consideran como una evidencia del descenso a los infiernos. Quienes en cambio no están de acuerdo, que es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, entre otras más, consideran primero que en el caso del texto de segunda de Pedro, no debe ser entendido de la manera que les he mencionado. Es decir, no se debería entender como que Jesucristo fue a predicarle a los que estaban antes de Jesucristo, porque esa es la idea que se tiene. O sea, estuvieron ahí desde Adán hasta los tiempos de Malaquías, estuvieron ahí en el Hades esperando, y entonces vino Jesús y les predicó, y entonces al cielo. Los que no creen en esta línea, pues, como les digo, incluso Erickson también está en contra de esa línea, consideran que eso no cuadra, por ejemplo, con un texto de Hebreos, donde dice que para el hombre está establecido, ¿cómo es esto? Una sola muerte y después de esto el juicio. Que muera Entonces, una sola vez. Después. Exacto. Entonces, en base Nacer, a ese crecer y morir. Perdón. Nacer, crecer y morir y venga el juicio. Ajá. Entonces, en base a ese texto se considera que no se podría dar el descenso a los infiernos para predicar ahí. Entonces, por esa razón se rechaza esta doctrina. Entonces, en ese punto, como le digo, hay un poco de discrepancias sobre cómo entender esos textos. Desde ya les digo, no crean que todas las iglesias lo tienen claro en todo, porque hay textos bíblicos que son bastante complejos de entender y que se prestan para diversas interpretaciones. Entonces, lo que yo les digo es, asumamos claramente cuál es nuestra posición doctrinal al respecto, pero respetemos a los que tienen una posición diferente en ese tipo de temas. En el tema de la humanidad y la divinidad de Cristo, ahí sí no hay diálogo. Pastor, una pregunta. El testigo de Jehová viene y me dice, no, tranquilo, tú crees que Jesucristo era divino, yo no lo creo, y sigamos viviendo en paz y amor. No se puede, porque la esencia de la salvación depende de la divinidad de Cristo. Entonces, en esos casos son doctrinas fundamentales que no pueden ser, como se dice, negociadas. Pero hay ciertas doctrinas que en cierto modo se puede discutir y se puede tener consensos o se puede discrepar sin llegar a matarnos, por decirlo así. Uno de los ejemplos es el tema de la escatología, lo que es el final de los tiempos, que si es que me parece que con ustedes mismos les tengo que dar el próximo ciclo de escatología. Y ahí estaremos viendo la cantidad de doctrinas que hay sobre escatología o final de los tiempos. Están los premileniaristas, los amileniaristas, los postmileniaristas. Dentro de los premileniaristas tienes tú los futuristas, los preteristas, ¿cómo se llaman estos? Los post-tribulacionistas, los mesotribulacionistas, los meso y post-tribulacionistas. Esos. Y así, o sea, una cantidad de interpretaciones del Apocalipsis. Y está bien, ¿por qué? Porque el texto del Apocalipsis es bastante complejo de entender. Entonces, se toma una interpretación, se la asume, pero se respeta a los demás, a los que piensan de manera diferente. Claro, obviamente, siempre que haya fundamento bíblico en lo que se está diciendo. Entonces, y ahí cuando estemos estudiando eso, ustedes van a ver que cada línea tiene un buen fundamento bíblico para lo que está proponiendo. Entonces, eso al respecto. ¿Algo más nos queda? Pastor, ¿Alguna otra pregunta? una pregunta. Sí, pero generalmente nosotros, bueno, ya estamos entendiendo y estudiamos este aspecto de la teología y esto que nos acaba de mencionar, ¿no? Supongamos esto, hay hermanos que vienen de un contexto católico, ¿no? Primero eran católicos y luego llegaron al cristianismo. Y uno, como decir, yo honestamente le digo, ignoraba antes estos pequeños detalles, como usted dice, ¿no? Yo me sabía todo el credo católico, ¿no? Y uno asume que en el cristianismo quizás es lo mismo, quizás es correcto.
quizás ya no de la Virgen, ¿no? Porque son cosas como principales que a uno se le viene a la mente, pero esto de descendió a los infiernos, luego subió. Entonces, quizás como nosotros podemos hablar a los hermanos de la iglesia ahora, ¿no? Porque incluso muchos ahora ni van a saber que existe como dos posturas, ¿no? La que sí cree y la que no cree. Pero nosotros cómo podemos enseñar a los hermanos estos aspectos, ¿no? Y ahora dijo que hay aspectos negociables y otros no negociables. Pero ¿qué lugar tendría esto en la importancia? Mira, en el caso, por ejemplo, del credo, yo alguna vez hice una serie de predicaciones sobre el credo. Entonces, cada domingo hablaba sobre uno de los elementos del credo. Y claro, fue genial porque incluso invitaron a sus amigos católicos y ellos, ¿va a predicar sobre el credo? Ah, bueno, ahí sí voy. Porque ellos pensaban, credo es católico. Pero en realidad el credo es mucho más amplio. Yo fui predicando sobre cada punto del credo y veían que no discrepábamos mucho. Por ejemplo, cuando llegué al tema de la Virgen, yo le dije, nosotros creemos en lo que dice el credo sobre la Virgen. Y ellos estaban pero saltando con pie, o sea que creen en la Virgen. Yo les dije, no dije que creamos en la Virgen. Yo dije que creo en lo que dice el credo sobre la Virgen. ¿Y qué dice el credo sobre la Virgen? Creo que, ¿cómo es esto? Creo en Jesucristo nuestro Señor, nacido de María siendo virgen. Y eso yo lo creo. Yo creo que Jesucristo vino de María cuando ella era virgen. Eso yo lo creo. En eso yo no discuto. Entonces, el credo no está diciendo creo que la Virgen María siempre será virgen. Eso no dice. El credo tampoco dice creo que la Virgen María ascendió a los cielos. Tampoco eso dice, que es parte de la doctrina católica. El credo simplemente dice que creo que Jesucristo vino de María siendo virgen. Entonces, eso es bíblico. No hay problema en eso. Y así yo fui explicándoles cada uno de los puntos. Cuando llegué al tema del descendió a los infiernos, yo les comenté, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Lo que sí creemos, y les expliqué lo que nosotros entendemos referente a ese tema. Entonces, ellos pudieron ver, ¿no? De que de todo el credo, el único, en cierto modo, la única discrepancia que nosotros tenemos es con ese texto. Incluso el de la Iglesia Católica, yo les dije, nosotros creemos en eso. Creo en la única Iglesia Católica, les digo, estoy de acuerdo, porque católico significa universal. No, que no creo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, eso sí no creo. Pero en la Iglesia Universal yo sí creo. Entonces, se puede estar revisando esos temas que están en el credo. Recuerden que el credo fue hecho antes de que se diera la división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, cuando había una sola iglesia, la Iglesia de Cristo. Antes de que la iglesia se desviara, como se desvió más o menos en la Edad Media. El credo que nosotros conocemos como el credo apostólico viene más o menos desde el siglo IV. Las desviaciones de la iglesia vienen ya desde el siglo VIII, IX, por ahí comienza a darse una terrible desviación de la iglesia. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también nos decía Clever, ¿no? Cómo podemos distinguir entre lo que serían doctrinas fundamentales y no fundamentales. Son fundamentales las doctrinas que tienen que ver con la naturaleza de Dios, que tienen que ver con la naturaleza de la salvación. Eso básicamente. No son fundamentales o no son esenciales, por ejemplo, las doctrinas que tienen que ver con la Santa Cena, que son ya más doctrinas pastorales o litúrgicas, se les suele llamar. Ahí ustedes van a encontrar una gran variedad. Hay iglesias evangélicas que son diferentes. Solamente les doy un caso bien concreto y que les va a poner los pelos de punta. Tema del bautismo. Hay iglesias protestantes, hay iglesias evangélicas que bautizan niños. Entonces, ¿y ahí qué hacemos? Yo sé que ustedes van a decir, no, eso no está bien, y estoy de acuerdo, pero bautizan niños. Y cuando les preguntas tú, o sea, que ustedes creen que el bautismo les salva, ellos te van a decir, no les salva. Pero nosotros creemos en que se debe bautizar cuando es niño. Pero esa persona no será salva a no ser que crea en Jesucristo por su propio, o sea, que confiese a Cristo como su Señor y Salvador por su propia boca. Pero ellos creen en el bautismo de niños. Entonces, si yo le pregunto, ¿crees en Jesucristo? Sí. ¿Crees que es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que murió por nuestros pecados? Sí. ¿Crees que debemos ser salvos por fe? Sí. Entonces, los puntos fundamentales lo creen, pero en ese punto yo no estoy de acuerdo. En ese punto discrepo, aun cuando en lo demás estamos de acuerdo. Entonces,
ese tipo de cosas ustedes se van a encontrar si es que ya comienzan a tener, por ejemplo, ¿no? Encuentros con pastores de otras iglesias. Entonces van a encontrar que hay personas que tienen esa línea de pensamiento. Y uno tiene que ser respetuoso, pero asumir su propia posición. Entonces, eso sobre ese tema. ¿Alguna otra inquietud, dudas o comentarios sobre esto? Pastor, tal vez aclarando un poco lo que hablaba el hermano Clever, que también a veces tenemos que tener cuidado al público al cual nos estamos dirigiendo. Porque, por ejemplo, yo a veces en la iglesia tengo que dar mis primeros pasos. Si yo les hablo de que hay esas teorías y esas cosas, los asusto y salen corriendo. Entonces creo que no, inclusive para dar una prédica, uno tiene que saber a qué público le va a predicar, porque puede llevar a confusiones o puede llevar a que la gente esté pensando que estamos hablando cosas herejes. Entonces, creo que en eso es fundamental, sobre todo nosotros que nos estamos preparando para llegar a estar frente a una comunidad. Tenemos que estar claros en lo que sí podemos decir y cuándo podemos decir y cuándo no podemos decir. Un comentario. Sí, totalmente de acuerdo. Esos son temas que yo no los trato en la iglesia. Que se me pone en ese rato en sustos la gente. Lo que yo trato de este tema es con personas que yo sé que van a ser pastores y que tienen un criterio como para poder analizar esto y tomar una postura personal al respecto. Entonces, por eso lo trato con ustedes. Y yo no sé, es muy probable que algunos de ustedes discrepen de mí y está bien, porque tienen un criterio como para poder tomar una postura al respecto. En ese sentido, está bien. Pues si yo lo voy a dar a una iglesia, por ejemplo, cuando yo les dije que traté el credo y cuando llegué al tema del descenso a los infiernos, yo no les dije, miren, hay diferentes posturas y estos tienen esto y estos no. Nos dije, no creemos en esto. Punto. No me metía a esas discusiones en el púlpito, porque el púlpito no es para dar clase, el púlpito es para predicar. Entonces, simplemente en base a lo que son nuestras convicciones, en base a lo que entendemos de la Biblia, eso es lo que predicamos. ¿Otro comentario, preguntas? Profesor, una pregunta. Pero no lo veo. Es que por la señal. Igual estoy atento a todo lo que dice. Para que no se me interrumpa la pregunta. Y ahí después activo la cámara. En el momento en el que Jesús ya es crucificado, están junto a él los dos ladrones. Uno de ellos creyó y el otro no. Jesús le dice una frase: efectivamente el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Él es el único que está allá arriba y se saltó todos los trámites o cómo es la cosa? No es tenaz ese texto, porque se saltó todo. No fue ¿cómo es esto? No fue a primeros pasos con nuestro hermano Luis Mayor. O sea, no siguió primeros pasos, no fue a la clase de bautismo, no se bautizó, no dio diezmos, o sea, nada. Y dice que fue directo al cielo. O sea, es un tema como para poderlo analizar. No vemos el estado intermedio que suelen hablar algunos. Todo parece que fue directo. Un tema bien interesante. No se pierdan el próximo capítulo, escatología. Ahí estaremos hablando de esos temas. Otro tema, otra inquietud. No, no hay más. Vamos con el siguiente. Cierto, estoy también poniendo algunas obras de arte, algunas pinturas que son famosas en la historia del arte cristiano, como para que ustedes también puedan ver, ¿no? Esta obra que está ahí puesta es de Rembrandt, uno de los grandes pintores del Renacimiento, y es interesante porque a diferencia de otros cuadros de Jesucristo, nos muestra un Cristo más humano. Si ustedes se dan cuenta, el rostro, se nota un rostro angustiado y hasta fatigado. Nos muestra a un Cristo más humano que los que antes se mostraban. Como por ejemplo este, que es un cuadro más antiguo, que es de hecho solía llamársele al Jesús Pantocrátor,
Pantocrátor significa todopoderoso en griego. Y se lo muestra así en este texto. Ustedes pueden ver la vestimenta que él tiene. Es la vestimenta característica de un sumo sacerdote. Entonces, justamente la idea de que Jesucristo es el sumo sacerdote. Y las figuras que ustedes ven en los 4 ángulos del cuadro son las 4 figuras que se mencionan en el Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando se habla del gran trono en el cielo, y dice que había 4 seres vivientes delante del trono. El uno tenía rostro como ¿cómo es esto? De becerro, el otro como de león, el otro como de águila volando, y el otro como de ser humano. Son esos 4 seres vivientes los que se ve ahí. Entonces, y se lo ve con su corona a Jesucristo. Entonces, noten ustedes, en este caso es un Cristo bastante glorioso, mientras que el que se presenta acá es uno más humilde, un Cristo fatigado, un Cristo que muestra su aspecto humano. Entonces, eso también les estoy poniendo sus cuadros justamente para que puedan percibir esos detalles. Una pregunta, pastor. Avanzando. Adelante. ¿Por qué razón siempre nos venden la idea de un Cristo con un tez blanco, de ojos claros? Bueno, en este caso son oscuros, pero nos venden, nos venden porque yo siempre veo los cuadros así, mostrándonos a una figura perfecta, un hombre muy atractivo, un hombre como quizás es el ideal de la mayoría de gente. Pero si miramos, o según lo que yo poco que he estudiado, la tez de la gente que estaba en esa región no era exactamente así como nos dicen, eran un poco más morenos, era un poco trigueños, llamémoslo así, y no era exactamente lo que nos venden. Entonces, pero siempre he tenido la inquietud, ¿por qué razón nos venden esa idea de un Cristo perfecto, con la nariz perfecta, los ojos perfectos, el rostro perfecto, tez blanca? ¿Cuál es la razón? Ustedes saben que el 25 de diciembre no es la fecha de nacimiento de Jesucristo. Y espero no haber desbaratado la fe de alguno. Pero Jesucristo no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué razón entonces se suele considerar que el 25 de diciembre es la fecha de nacimiento de Cristo? Porque se trata del solsticio de invierno y que era la fecha en la cual se consideraba que era la fecha más gloriosa del calendario. Entonces, ¿qué momento más glorioso para nacer del Hijo de Dios que en el solsticio de invierno? Así que se asumió que Jesucristo debió haber nacido el 25 de diciembre. Y además coincidía, según sus cálculos, los cálculos de los antiguos, con lo que era ¿cómo es esto? La Pascua, porque ellos consideraban que los grandes personajes de la historia nacían y morían en el mismo día, por decirlo así. Entonces Jesucristo, si murió en días de Pascua, tenía que haber sido concebido en días de Pascua. Entonces, según ellos, debía haber sido concebido más o menos por los meses de abril, mayo, me parece que es, y 9 meses más tarde, en diciembre, tenía que haber nacido. Entonces, todo eso fue una especulación en base a considerarlo uno de los seres más grandes de la historia. En el mismo sentido, el rostro o la figura de Jesucristo no se sabía exactamente cómo él era, porque miren, los evangelios que nosotros tenemos sabemos que fueron escritos más o menos el más temprano, unos dos décadas después de la muerte de Cristo. El más temprano que se cree que fue Marcos, habrá sido escrito más o menos por el 50 después de Cristo. Cuando Cristo murió en el 30, pasaron 20 años para que decidieran empezar a escribir los evangelios. ¿Por qué no los escribían? Uno, porque ya todos sabían lo que Jesucristo había dicho. Entonces, se lo compartían de boca a boca, como se suele decir. Y además de eso, se consideraba que el fin estaba cerca, que no iba a pasar una semana con que Cristo viniese por segunda vez. Entonces, en base a eso, no se vio la necesidad de escribir. Ahora, no se vio la necesidad de escribir, peor aún, de dibujar el rostro de Jesucristo. No se vio esa necesidad. Recién se comienza a ver la necesidad de ver un rostro de Cristo unos 2 o 3 siglos más tarde. Y cuando se ve esa necesidad, otra vez, no surge de hechos históricos, sino que surge de la imaginación de la gente. Bueno, si es que es el Hijo de Dios, entonces debe tener estas características. Y se lo dibuja en base a lo que ellos consideraban era digno de un Hijo de Dios. Entonces,
El perfil griego es básicamente el que se lo ve en las imágenes de Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la cual se lo dibuja generalmente de esa manera. Pastor, una pregunta. Dígame. Con respecto a la misma pregunta que hizo mi hermano que me antecedió en la palabra, más, aparte de eso, yo creo que también se debe también el Cristo ese rubio, hojas azules, se debe a la potencia dominante del tiempo en que vivimos, la potencia que domina culturalmente, económicamente, en fin, en este caso, los Estados Unidos. Entonces, a partir de ello, es que como ellos son los que dominan, nos venden la imagen del Cristo rubio, nos venden la imagen del Cristo con ojos azules, nos venden la imagen del Cristo blanco, tez blanca. Entonces, para en cierta manera justificar que la raza blanca es superior. Como ellos son blancos, los gringos, son ojos verdes, son ojos azules, y es la potencia actual. Entonces, y ellos son los que manejan la publicidad a nivel mundial con la empresa con las empresas de cine que están en Hollywood. Entonces ellos tienen que en cierta manera imponer sus rasgos antropológicos de la nación dominante del mundo. No sería tanto por ahí, mi hermano, por una razón. Este modelo del Jesús blanco de ojos azules no viene de Estados Unidos, viene de Roma del siglo IV, como les digo. En ese tiempo ni siquiera existía Estados Unidos, entonces difícilmente podrían ellos estar metidos. Claro, se lo sigue, ¿cómo decirlo? Se lo sigue legitimando constantemente porque se sigue reproduciendo ese modelo. Pero no podríamos decir que Estados Unidos son los culpables. Sí, de mantenerlo, sí, pero no de iniciarlo. Quienes lo iniciaron básicamente fue la iglesia primitiva, bueno, la iglesia del siglo IV, para ser exactos. Ellos fueron los que primero empezaron a pintarlo de esa manera y que se siguió pintándolo en ese modelo. Entonces, ahí es donde surge esa manera de pintar. Profesor, ¿y ese texto del Cantar de Cantares? El texto de Cantares que mandaron por ahí, tú mismo mandaste, Cantares llamado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Hay que considerar que el Cantar de los Cantares no se está refiriendo a Jesucristo. La idea de que el Cantar de los Cantares habla de Cristo es una idea que empezó Orígenes de Alejandría, que ya lo estuvimos mencionando el día de ayer. Él es el que consideraba, porque para Orígenes de Alejandría, el texto bíblico habla o espiritualmente o históricamente de Dios. Entonces, si el Cantar de los Cantares es un texto que nos habla de la relación íntima entre una mujer y su esposo, entonces él decía, no, eso es demasiado carnal. Ese texto debe ser un texto espiritual que nos habla de la relación entre el alma y Cristo. Entonces, de ahí surge la idea de que ese texto sería un texto que se refiere a Cristo, pero no. El texto se refiere a una relación conyugal y de hecho es un texto interesantísimo como para exaltar o enfatizar la importancia de la relación matrimonial. Hasta ahí nomás llega el texto de Cantares. De hecho, ese texto es prohibido para los solteros, ¿no? Por si acaso. Una pregunta, acerca de lo que se menciona del manto sagrado, que supuestamente hay ciertos rasgos y que en base a esos rasgos es que también se puede armar como una figura de Jesucristo. ¿Quién me podría mencionar acerca de ello? Porque recuerdo que una vez vi un documental acerca de ello, pero no estoy tan clara con ese tema. A ver, así como me hace meterme en un lío grande, así como se da en esos tiempos, ¿cómo te digo? Eso surge en la Edad Media aproximadamente, inicios de la Edad Media, a partir del siglo VII aproximadamente, comienza a desarrollarse toda una manera de pensar respecto de ciertos elementos sagrados que pueden traer o pueden transmitir aspectos de la divinidad. Entonces, por ejemplo, ahí comienza a surgir todo este tema de las astillas o de los pedazos de madera de la cruz de Cristo.
comienza a surgir toda esta idea de que si muere, por ejemplo, Francisco de Asís, poder tener algunos pedazos o retazos de lo que fueron sus vestiduras, como una manera de tener algo de la santidad de él. Y llega a darse hasta tal punto que en algunos casos, más que nada en el norte de Alemania, se desmiembra a ciertos santos que murieron para poderlo despedazar, mandarlo a ciertos monasterios en pequeñas cajas para que tengan un pedazo de la santidad de ese santo que acaba de morir. Entonces, esa manera de pensar es propia de la Edad Media. Y juntamente con esa manera de pensar surge este tema del manto sagrado, que se supone que es el manto que estuvo puesto Jesucristo cuando estuvo en la tumba. No hay ninguna evidencia de que eso haya sido así. Y solamente es algo que la Iglesia Católica lo mantiene por justamente la religiosidad popular, para mantener esa religiosidad popular, porque la gente viaja miles de kilómetros con tal de ir a ver el manto sagrado. Entonces, pero la verdad es que todo eso surge a partir del siglo VII con toda esta moda, por decirlo así, de elementos sacros que pueden ser usados para poder incluso traer sanidad a las personas. Y que, ojo, eso es algo que hoy en día volvemos a verlo resurgir con los Pare de Sufrir. Y ahí también se ve el pañuelo santo, el agua santa, el aceite santo, y también ellos venden las astillas de la cruz de Cristo. Que resulta que todavía han habido, y justo los del Pare de Sufrir tienen las últimas astillas de la cruz de Cristo. Entonces, es todo un comercio que se desarrolla alrededor de este tipo de objetos que son considerados sagrados. Pero no tienen nada de realidad este tipo de cosas. Seguimos. Vamos con las primeras herejías o los primeros desvíos sobre la humanidad de Jesús. De hecho, casi que diríamos solamente se dan desvíos en los inicios de la iglesia. Hoy en día casi que no hay desvíos en este modelo. El primero y más importante es el docetismo. Viene de la palabra doqueo, que significa parecer o aparentar. Y la idea es que Jesucristo parecía un ser humano, pero en realidad era un ser absolutamente divino. Y como tal, pues, si tú tratabas de toparlo, pues no podías, porque era casi como un fantasma. Por eso, Primera de Juan 1:1 hace la referencia a que nuestras manos palparon al verbo de vida. Entonces, para ellos, pues, Jesucristo no podía ser humano porque su manera de pensar depende del platonismo. Y aquí es donde tengo que ya meterme un poco en este tema. El gnosticismo viene del platonismo y del gnosticismo va a venir el docetismo. Entonces, para ponerlo en orden, platonismo primero, luego viene el gnosticismo y luego viene el docetismo. Ese sería el orden. ¿Qué es lo que planteaba Platón? Platón planteaba que existe un mundo de las ideas, que este mundo en el que nosotros vivimos es un mundo imperfecto, lleno de maldad, es un mundo malo. Y el mundo de las ideas es el mundo perfecto. Cuando nosotros tenemos, cuando ustedes, por ejemplo, yo les digo perro, en su mente se hace una imagen de un perro. Cuando yo les digo elefante, en su cabeza se hace una imagen de elefante. Platón decía, esas imágenes que se hacen en nuestra cabeza son como reminiscencias. La palabra para Platón era importante. La reminiscencia era como recordar, pero no recordar un elefante que vi, sino recordar el elefante ideal que estaba en el mundo de las ideas. Entonces, toda reminiscencia para él era un regresar hacia ese mundo de las ideas. El mundo de las ideas era perfecto. El mundo material es imperfecto. Nosotros pertenecíamos al mundo de las ideas, pero debido a nuestros pecados caímos en el mundo material. De hecho, ahí ustedes van a ver una cosa bien interesantísima. Platón decía que el alma era como un jinete, como un jinete, pero que estaba en un carro de caballos. Y tenía dos caballos que guiaban su carro. El uno se llamaba templanza y el otro se llamaba mansedumbre. Y estos dos caballos eran guiados por la razón, que era el alma. Entonces, mientras manejaba la templanza y la mansedumbre correctamente, todo iba bien.
Pero dice Platón que en cierto momento la razón desvió o se olvidó de este manejo de la templanza y la mansedumbre. Y eso hizo que se desbocaran estos caballos y que el alma cayera al mundo material, como un castigo. Y cuando cayó, el alma fue apresada por el cuerpo. La palabra en griego para cuerpo es soma, y la palabra en griego para cárcel es sema. Noten ustedes que son muy parecidas. Los griegos consideraban que el soma era el sema del alma. Entonces, para ellos, nuestra alma estaba atada a este cuerpo. Y mientras vivamos en este mundo, pues tendríamos que seguir sufriendo las cosas propias de lo material. La única manera de nosotros poder liberarnos del cuerpo que es malo es si nosotros comenzamos a castigar nuestro cuerpo. ¿Cómo? Nosotros volveremos al mundo de las ideas, donde será todo paz y amor y felicidad y dicha eterna, si nosotros aprendemos a ayunar, a orar a los dioses y a buscar siempre frenar nuestros deseos y nuestros impulsos pecaminosos. Notan que se parece algo, algunas líneas cristianas. Todo este planteamiento era platónico. Él consideraba entonces que todo lo material era malo y que todo lo espiritual era bueno. Y de ahí es donde yo les digo, primero, por ejemplo, ciertas líneas radicales del catolicismo, ¿qué es lo que nos plantean? Lo que son los, se me va el nombre, los monasterios. El tema de estarse castigando, latillándose el cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo sea castigado y nuestra alma se acerque más a Dios. Toda esa línea de pensamiento de los monasterios católicos es platónica. Toda esa idea de que solo el alma se salva, el cuerpo no se salva, eso es platónico. Toda esa idea de que todo lo que tiene que ver con la materia es malo, eso también es platonismo. No tiene nada que ver con el texto bíblico. Entonces, pero esa línea de pensamiento era tan fuerte en ese tiempo que se metió en la iglesia. Y por eso Pablo tiene que luchar contra esas líneas de pensamiento, que como les digo ya en los tiempos de Pablo, porque Platón escribió sus libros unos 4 siglos antes de Cristo. Para los tiempos de Pablo ya el platonismo no era el dominante. Para los tiempos de Pablo lo dominante era el gnosticismo. El gnosticismo venía del platonismo y planteaba primero que la materia es mala, igual que el platonismo. Segundo, que la manera de poder llegar a Dios es por medio de reprimir todos los deseos carnales, igual que el platonismo. Pero venía un punto importante en el gnosticismo. La verdadera manera de poder crecer espiritualmente es cuando nosotros tenemos un conocimiento espiritual exclusivo que nos es dado por un ser espiritual especial. Ese es el gnosticismo. Y ese gnosticismo se metió en las iglesias. La principal iglesia en la que se metió este modo de pensar es la de Corinto. Primera de Corintios, ustedes van a ver una lucha de Pablo contra el gnosticismo. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos que dice Pablo que algunos de ellos se jactaban de su sabiduría. Es la forma de actuar de los gnósticos. También dice en ese texto que, por ejemplo, algunos decían que no hay problema con tener relaciones sexuales con prostitutas y luego ir al templo. Así eran los corintios, iban al prostíbulo y luego del prostíbulo se iban al templo a adorar al Señor. Y ellos no veían ningún problema. ¿Por qué razón? Porque ellos decían, el cuerpo se va a quedar en la tierra, va a morir en la tierra, así que lo que hagan con el cuerpo no hay problema. Lo importante es que el alma esté buscando de Dios. Y eso es lo que Pablo tiene que reclamarles y reprenderles y decirles que si es que yo me acuesto con una prostituta, entonces yo estoy siendo uno con esa prostituta y no puedo, ¿cómo es esto? No puedo estar con Cristo y con la prostituta a la vez. Entonces tiene que hacerles toda esta explicación que hasta cierto punto nos puede parecer obvia a nosotros, porque ellos pensaban que no había problema, porque el cuerpo es malo y si es que el cuerpo peca no hay problema con el alma. Entonces tenía que hacerles la explicación. Entonces del gnosticismo va a venir luego el docetismo. Y el docetismo, ¿qué es lo que plantea? El cuerpo es malo. Si Dios, que es puro, si es santo, es 3 veces santo, es lo más santo y puro que hay, ¿cómo se va a meter en un cuerpo que es malo por naturaleza? Entonces, para ellos no les cuadraba que Dios podría encarnarse. Así que para ellos la encarnación es básicamente que Dios viene como espíritu y se
viene a caminar entre nosotros, pero solamente en apariencia humana. Pero en realidad Él nunca llegó a ser un ser humano. Él siempre fue solamente Dios. Eso es lo que planteaban los docetas. Rechazan completamente la humanidad de Cristo. Rechazan incluso el nacimiento, porque ellos consideran indigno del Ser Supremo que pase por el vientre de una mujer. Para ellos eso era terrible. Recuerden también el machismo de esos tiempos. Uno de los representantes del docetismo decían, es preferible que Dios se meta en una vasija a que se meta en el vientre de una mujer. Porque para ellos esa era su manera de pensar machista. Entonces, pero lo que nosotros tenemos en el texto bíblico que acabamos de revisar es que Jesucristo vino de una mujer, nació de una mujer y tuvo todos los aspectos propios de un ser humano. Y en ese sentido, pues, es totalmente rechazable esta manera de pensar de los docetas. Marcelo nos plantea el texto de Romanos sobre el tema de Romanos 7:24, verso del 7:24 al 8:1. Explícanos por qué ese texto. Por lo que hablaba de Platón, que el cuerpo era lo malo y que quién lo iba a librar del cuerpo, de la cárcel del cuerpo. Entonces, parecido a... Claro, hay ciertas cosas que pueden parecerse, pero ten cuidado. En ese caso no está Pablo planteando que el cuerpo sea malo. A ver, en Pablo uno tiene que considerar lo siguiente. Pablo tiene una manera de hablar muy particular, en la cual él se enfoca bastante en lo que es el pecado, y en ese sentido él va a estar hablando constantemente del tema de la carne. Pablo considera que la carne es donde habita todo nuestro pecado, pero no está pensando en la parte material, sino que cuando habla de la carne siempre está hablando de la parte de nuestro ser pecaminoso, por decirlo así, pero no está relacionando entre el cuerpo como tal y lo que es como lo malo como tal. En otros textos también nosotros podemos ver que Pablo sí, en efecto, considera el cuerpo como algo bueno, como algo que es don de Dios. El mismo hecho de que en Gálatas diga que Jesucristo fue nacido de mujer nos muestra que para Pablo no había tal contradicción entre lo que es el cuerpo y lo que es la divinidad de Cristo. Entonces, en ese sentido. Luego del receso yo te voy a mostrar los textos donde nos habla sobre lo bueno que es el cuerpo como tal. Entonces, pero ahorita quiero ver si es que podemos acabar esta parte para finalizar. La otra, ¿cómo es esto? La otra herejía que se presenta en ese tiempo es la de Apolinar, el apolinarismo. El apolinarismo consideraba que Jesucristo, o sea, básicamente lo que ustedes me estaban diciendo el día de ayer, ¿no? Lo que está en Jesucristo, o lo que es la parte material de Jesucristo, o la parte humana de Jesucristo, es solamente el envase, el cuerpo. Ese sería el envoltorio. El alma no tiene Jesús. En lugar del alma, lo que viene es el logos de Dios. Entonces, el logos viene a ocupar el lugar del alma o de la razón o mente humana o voluntad del ser humano. Entonces, por eso le puse esa imagen que me parece que en cierto modo refleja esa idea, ¿no? O sea, estaba el cuerpo como tal, que es una parte material, y como que en esa parte que sería como el cerebro, en lugar de ese cerebro estaba Dios, y era el que manejaba y que guiaba a Jesucristo. Uno de los teólogos que cita Erickson, Lorraine Bodner, hace una referencia bien interesante. Es como que nosotros dijésemos que metemos una mente humana en un cuerpo de un león. Entonces el león va a comenzar a actuar como un ser humano. Entonces sería más o menos la idea de Apolinar, como que el logos viene y ocupa el lugar del alma del ser humano, ocupa el lugar del alma de Jesús el carpintero, y pues durante todo el tiempo que estuvo acá no hubo un alma del carpintero, sino solamente el logos que estuvo ahí. Entonces, esta manera de pensar fue rechazada por los concilios.
Apolinar dice esa frase que ustedes ven ahí: no confesamos dos naturalezas. Esa es la doctrina oficial de todas las iglesias cristianas, la doble naturaleza de Cristo. Pero Apolinar decía: no confesamos dos naturalezas, sino la única naturaleza de Logos, de Dios encarnada. Entonces, el Logos, como un alma, como una especie de líquido, se mete en el estuche llamado Jesús y empieza a vivir ahí por las tierras de Galilea de esa manera. Ese es el modelo de Apolinar. Entonces, por eso es que le decía a Marcelo, me parece que fue el día de ayer, que ya en esos tiempos ya hubiese sido llevado a la hoguera por haber dicho lo que dijo ayer, que Jesús era un estuche y que en ese estuche estuvo Dios. Entonces, ese es justamente el apolinarismo que estaba planteando. Entonces, esta es otra desviación de la manera de pensar. ¿Cuál es el problema con la naturaleza de Cristo? Porque recuerden que este es un tema sobre las desviaciones de la humanidad de Cristo. ¿Cuál es el problema acá? Que un Jesús que sea solamente cuerpo, pero no alma, en realidad no es un ser humano. Le falta lo esencial del ser humano, que es el alma. Entonces, por ese lado es una desviación de lo que es la doctrina oficial sobre la naturaleza humana de Cristo. Eso sería al respecto de este tema. Pastor, Dígame. entonces Apolinar lo consideraba como un títere, o en este caso como un ventrílocuo. Sí, justamente. Como como una especie de, ¿cómo lo muestro? Los que son de mi generación, como Massinger, que venía el tipo y se ponía en la cabeza y comenzaba a mover el robot desde la cabeza, ¿no? Algo así. Entonces Jesucristo venía, tomaba su alma, o sea, más bien dicho, no había alma, en lugar del alma se ponía ahí y el cuerpo de Jesús comenzaba a andar de acuerdo a lo que Logos le decía que andase. Entonces esa era la visión de Apolinar, que no es la visión de la iglesia como tal. Hasta ahí nos vamos a quedar por el momento. Como les decía yo el día de ayer, yo tengo en este momento un tiempo de oración con la iglesia, entonces yo tengo que ya preparar lo que es la conexión con los hermanos, así que voy a desconectarme de la reunión en este momento y nos conectamos sería a las 7:30 de la noche, no, ¿qué es 7:30? 8:30 de la noche nos estamos conectando para ver cómo les ha ido con el video. Así que eso sería. Ustedes ya tienen el video, ya saben cuál es. Pueden verlo, si es que todavía no lo han visto. Si es que ya lo han visto, entonces simplemente nos conectamos a las 8:30 para comentar sobre lo que el autor dice de Jesucristo. Eso, mis hermanos, nos vamos a